Éxodo capítulo 14. Los israelitas cruzan el mar de los juncos. Después Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, es decir, entre el mar y Migdol, que están exactamente frente a Baal-Zephón. Así el rey de Egipto pensará que cuando ustedes llegaron al desierto no supieron qué hacer y decidieron volver. Yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos, pero cuando lo haga, destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer. Y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas se estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir y dijeron: «¡Pero qué locura hemos hecho! ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? ¿Y ahora quién va a trabajar por nosotros?». Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le prepararan su carro de guerra y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que había en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. Y a Moisés le reclamaron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestarás y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Moisés le respondió: tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar de los egipcios que hoy ven. No volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿Y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por en medio, caminando sobre la tierra seca. Como yo lo haré. Que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrarles mi gran poder. Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando el camino de los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas.
Los egipcios se fueron tras los israelitas, pero por el camino abierto en el mar los persiguieron con sus caballos y con sus carros de guerra. Pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico. Además, Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: «¡Huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros!». Pero Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar, para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros». Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo, porque Dios cubrió con el mar a todo el ejército egipcio y a sus carros de guerra. Ni un solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Moisés. Éxodo capítulo 15. Un canto de victoria. Entonces Moisés y los israelitas cantaron en honor a Dios este himno: «Voy a cantar en honor de mi Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Yo le dedico este himno porque Él me da fuerza y me salva. Él es mi Dios, por eso lo alabo. Él es Dios de mi Padre, por eso lo adoro. Mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es un gran guerrero. Hundió en el mar los carros egipcios, el ejército entero del rey. Mi Dios ahogó en el mar de los juncos a los mejores oficiales de Egipto. Todos ellos se hundieron como piedras en lo más profundo del mar. Dios mío, con tu gran poder destruiste al enemigo. Con tu fuerza lo derribaste, con tu enojo lo quemaste como paja. Soplaste y el mar se dividió en el fondo del mar. Y el mar se dividió. En el fondo del mar el agua dejó de moverse y formó dos grandes paredes. Nuestros enemigos pensaron: vamos a perseguirlos, vamos a darles alcance, vamos a acabar con ellos, les quitaremos todo lo que tengan y nos lo repartiremos. Pero tú soplaste con fuerza y los hundiste en el mar en medio de las aguas poderosas. Se hundieron como plomo. Dios mío, no hay otro Dios como tú. Solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Tú has hecho grandes maravillas. Tú nos llenas de asombro. Decidiste usar tu gran poder y la tierra se tragó a los egipcios. Tanto amas a tu pueblo con tu fuerza, lo has salvado y ahora lo vas guiando al lugar donde has decidido vivir. Cuando los filisteos lo sepan, se llenarán de angustia. Los jefes edomitas en los cananeos empiezan a temblar de miedo. Todos ellos se llenarán de angustia y de terror. Dios mío, tu gran poder los dejará espantados, inmóviles como piedras, hasta que tu pueblo haya pasado. Dios mío, tú nos llevaste a la montaña que elegiste para ti, y allí nos harás vivir para siempre. Tú mismo la hiciste, tú mismo preparaste allí tu casa. Dios mío, tú reinarás hoy, mañana y siempre. Verso 19, el canto de María. Cuando la caballería del rey de Egipto y sus carros y soldados entraron en el mar para perseguir a los israelitas, Dios hizo que el mar volviera a juntarse y el agua los cubrió. En cambio, los israelitas cruzaron el mar caminando sobre tierra seca. Entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón,
tomó una pandereta y se puso a cantar. Todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar. Y María las invitaba a cantar así: canten en honor de nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Verso 22. Dios convierte el agua amarga en agua dulce. Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos, y ellos obedecieron. Se fueron al desierto del sur y durante 3 días caminaron sin encontrar una gota de agua. Cuando finalmente encontraron agua, esta era tan amarga que no la pudieron beber. Por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mara, que quiere decir amarga. Pero también le reclamaron a Moisés: ¿y ahora qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda a Dios. Entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Moisés así lo hizo y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio reglas de conducta y les dijo: yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy y hacen lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. Después de esto, los israelitas se fueron a Elim, acamparon en un lugar donde había 12 manantiales y 70 palmeras. Éxodo capítulo 16. Dios alimenta a los israelitas. 1 mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña de Sinaí. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces Dios le dijo a Moisés: voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Moisés y Aarón les dijeron a los israelitas: ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver con esto? Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer, y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien los sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está aquí entre ustedes, porque les dará de comer carne, y mañana temprano lo sabrán también, porque les dará todo el pan que puedan comer. Después de esto, Moisés les ordenó a Aarón que reuniera a todos los israelitas para que se presentara ante Dios, pues él ya había escuchado todas sus quejas. Mientras estaba hablando con los israelitas, vino de pronto una nube en el desierto. Era Dios mismo que se apareció en medio de una nube muy brillante, y Dios le dijo a Moisés: ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré de comer carne y por la mañana les daré de comer pan. Y así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantos codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban: ¿qué cosa era? Moisés les dijo:
Este es el pan con que Dios los va a alimentar. Y ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho y otros recogieron poco. Pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Luego Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente, pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba, y lo hacía muy temprano porque con el calor del sol se derretía. Verso 22. Dios ordena descansar el séptimo día. El sexto día de la semana los israelitas salieron a recoger el pan, pero en vez de recoger 2 kilos por persona, como en los días anteriores, recogieron el doble. Alarmados, los jefes de los israelitas fueron a decírselo a Moisés, pero él les respondió: Dios ha ordenado que el día de mañana sea un día de descanso, un día para adorarlo. Mañana no se debe trabajar, por eso Dios les ha dado hoy doble cantidad de comida. Si pensaban hornear o hervir algo mañana, háganlo hoy y guarden para mañana todo lo que les sobre. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente la comida que les sobró. Por la mañana vieron que el pan no se había llenado de gusanos ni olía mal. Entonces Moisés les dijo: hoy es día de descanso, es un día dedicado a Dios, y no van a encontrar pan en el suelo, así que deberán comerse el pan que guardaron ayer. De ahora en adelante siempre encontrarán pan en el suelo durante 6 días, pero nunca en el día séptimo, porque es el día de descanso. A pesar de lo dicho por Moisés, algunos salieron a recoger pan el día séptimo, pero no encontraron nada. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me van a seguir desobedeciendo? Si el día sexto les doy el doble de pan, es para que descansen el séptimo día. En ese día nadie debe salir de su casa. Entonces el pueblo descansó el día séptimo. El pan que recogían era blanco como las semillas del cilantro y dulce como el pan con miel. Los israelitas lo llamaron maná. Dios ordena, verso 32, Dios ordena guardar un poco de maná. Después Moisés le dijo al pueblo: Dios nos ha ordenado guardar unos 2 kilos de maná para que nuestros descendientes vean el pan con que Dios nos alimentó en el desierto cuando nos sacó de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una olla, pon en ella unos 2 kilos de maná para colocarla frente al cofre de pacto. Allí guardaremos el maná para que nuestros descendientes sepan lo que Dios nos dio de comer. Y Aarón lo hizo así. Ese fue el alimento de los israelitas durante 40 años. Lo comieron hasta llegar a la frontera con Canaán, ya que ya era una región habitada. Para medir el maná, los israelitas usaban una medida de 2 kilos llamada gomer.